un tema que se titula Seguridad o Seguros en Cristo. Y bueno, el miedo es un ladrón que corroe nuestra fe, saquea nuestra esperanza, se roba nuestra libertad y nos quita el gozo de vivir una vida abundante en Cristo Jesús. Las fobias son como los anillos de la serpiente que cada vez más nos entregamos al miedo, más nos oprimen, más nos aprietan. Cansados de luchar muchas de las veces por las tentaciones, por las pruebas que tenemos, los miedos que nos atraviesan, nos podemos preguntar, ¿qué es el miedo? ¿Qué es la inseguridad? ¿Qué es una fobia? El doctor Stephen Heyman, director del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos de Norteamérica, dice: los desórdenes ansiosos son las enfermedades mentales más comunes de América, pero mucha gente que los padece sufre en silencio, en secreto, avergonzadas en forma inapropiada o inconsciente de que hay excelentes tratamientos disponibles. Según las estadísticas de la Asociación Norteamericana de los Desórdenes Ansiosos, hay casi 20 millones de norteamericanos, como 1 de cada 13, que tiene una fobia en algún momento de su vida. 3 a 6 millones sufren desórdenes por paranoias, pánicos, mientras que la misma cantidad es afligida por desórdenes obsesivo-compulsivos. Cada año, unos 10 millones de norteamericanos sufren ansiedad persistente, sufren miedos, temores, desórdenes emocionales. Este hombre, Heyman, concluye: la gente tiene hambre de información, como lo muestran los millares que van a los días nacionales de la detección de la ansiedad y depresión, que llaman a otros grupos en busca de información. ¿Cuáles son las causas básicas de los desórdenes ansiosos? ¿Cuál es la cura y cómo se sanan? ¿Es pecado tener miedo? ¿Es pecado tener ansiedad? Un artículo de la Fundación Nacional de la Ansiedad revela su pensamiento actual tocante a los desórdenes por el pánico. Se le llama neurosis de angustia, y algunos pensaban que brotaba de conflictos psicológicos profundamente arraigados y de impulsos inconscientes perturbadores de naturaleza sexual. Ahora, de acuerdo a lo que dice este artículo, consideramos al desorden por pánico más como problema físico que tiene un núcleo metabólico. No es un problema emocional, aunque después de sufrirlo, las personas emocionalmente sanas pueden desarrollar depresión u otros problemas. Se considera como un desorden físico, tanto como lo son la diabetes o la neumonía. Santos hermanos en la fe, ¿cómo es que un cristiano puede tener paz? ¿Cómo es que un cristiano puede gozar de esa libertad en Cristo Jesús? Nadie se preocupa por las cosas que no le importan. En la otra punta del espectro tenemos a los que parecen preocuparse por todo y todos, pero el factor que los motiva en su propia inseguridad son gente necesitada como todos nosotros. En el centro del espectro está Dios, al que le importamos, tanto que dio a su único Hijo, pero Él no se preocupa. La pregunta es ¿por qué? Porque Él es omnipotente y con Dios todas las cosas son posibles, de acuerdo a lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 27. Dios no es inseguro,
ni tampoco el Hijo de Dios que está vivo y libre en Cristo. Jesús dijo en Marcos capítulo 9, versículos 2 y 3. Los cristianos tenemos que aprender a vivir seguros en Cristo Jesús. Y la ansiedad es de los males más sobresalientes en estas últimas décadas en el ser humano. Dice la Biblia, Marcos capítulo 9, versículo 2. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Versículo 3. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra se puede hacer tan blancos. ¿Esto qué significa? El Dios, el único Dios vivo, sobrenatural, hace las cosas posibles en base a su voluntad. Vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 5, en donde la palabra de Dios nos dice a nosotros principalmente, los que tenemos en Cristo Jesús, que la ansiedad, la preocupación, el afán es algo que no tiene que estar en nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo se disipa? ¿Cómo desaparece? ¿Cómo llegó a nuestras vidas? ¿Cómo lo vamos a sacar de nosotros? Y la Biblia nos contesta. Una de las cosas o preguntas que podemos hacernos en nuestra vida es que antes de llegar a Cristo, estábamos nosotros únicamente pensando en nuestras cosas, en nuestro trabajo, en nuestros quehaceres, en nuestro futuro. Al llegar a Cristo, toda nuestra confianza a través de la oración, a través de la comunión con el Señor Jesús, ese gobierno del Espíritu Santo, esa voluntad que nosotros tenemos que dejarla al Espíritu de Dios para que gobierne nuestra vida y así se disipa el ansia, el desespero, el miedo. La pregunta es, ¿por qué en muchos de nosotros o de los que estamos en este auditorio permanece? Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin, ¿qué dice la Biblia? Avaricia. Contento con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, ¿qué dice? No te desampararé ni te dejaré. Existe un alto porcentaje, aún entre cristianos, en miedo a quedarse solo. Miedo a la muerte. Miedo a quedarse sin trabajo. Miedo a tantas otras cosas. Pero la Biblia nos dice que Él nunca nos dejará ni nos va a desamparar. Y cuando confiamos que Él suplirá todas nuestras necesidades, conforme a sus riquezas en su gloria, el espíritu nuestro tiene que estar confiado. Otra vez vuelvo a preguntar, ¿cuándo y de qué manera viene esta medicina a nuestra vida? Las necesidades más críticas son las necesidades del ser, que son aquellas que solamente son satisfechas en Cristo Jesús. Y de la manera más maravillosa, la necesidad más básica es la vida espiritual. Y Jesús dijo en Juan 10:10, que tengan vida para que la tengan en abundancia. Aquí volvemos a recapitular lo que hemos aprendido en las series aquí en esta preciosa iglesia de Ciudad Nezahualcóyotl, la oración, la importancia de la oración en nuestras vidas, que nos da una identidad espiritual y una herencia eterna también, constituye una necesidad crítica del ser. Juan describió en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 12, a los que creyeron y le recibieron, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Él. Santos hermanos en la fe, al llegar a Cristo, hay cosas que nosotros no entendemos, venimos con traumas del pasado, venimos aún con heridas emocionales, venimos con miedos, con rencores, con resentimientos, y solo el Espíritu Santo, amados hermanos en la fe, a través de la oración, guiados por Él mismo, por el Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús, sanará nuestras heridas. Es increíble que hay personas que puedan tener 10 años, 15 años en Cristo Jesús, y tengan miedo, ¿qué le va a pasar a mi chiquilín? ¿Qué le va a pasar a mi hijo fuera de la escuela? ¿Qué le va a pasar a mi esposo? Dios mío,
Tenemos que aprender a depender de Dios. Y cuando la Biblia nos dice en su primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículo 1, mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cuando a mí me ha caído el 20, que soy hijo de Dios, tengo una identidad. Primera carta de Pedro, la vamos a estudiar ahorita, y que Él tiene cuidado de nosotros. Eso no se lleva más que transformando nuestra manera de pensar. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Quito la información del mundo. El Espíritu Santo empieza a lavarme con su palabra a través yo de tener la disposición en la oración. Y el Espíritu Santo me sigue convenciendo quién soy en Cristo Jesús. Y cuando a mí ya me cayó el 20, quién soy en Cristo Jesús, a través de la oración se disipan el miedo, el temor, la inseguridad. ¿Qué va a pasar mañana? Oye, si eres hijo de Dios. La aceptación, la seguridad y el significado son otras necesidades cruciales que son satisfechas en Cristo Jesús. Recapitulando, apunta Juan capítulo 1, versículo 12, no se nos debe de olvidar, soy hijo de Dios. Ahora, no solamente eso, apúntale también, Juan capítulo 15, puedes leerte desde el versículo 1 hasta el versículo 15, separados de Él nada podemos hacer, pero en el versículo 15, ya no soy únicamente su discípulo, ahora soy su amigo. Al caerme a mí el 20 de quién soy en Cristo Jesús, ¿verdad? Deben de desaparecer los miedos, los temores. Usted puede preguntarme, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Eso es un camino perseverante en el cristiano a través de vivir la palabra de Dios. En primer carta a los Corintios, capítulo 6, verso 17, la Biblia me dice que así como el Espíritu Santo me ha colocado en el cuerpo de Cristo, me ha unido con el Señor, soy uno con Él en el Espíritu. Y cuando a mí me cae el 20, perdóname la expresión tan reiterativa, debo de entender, de discernir que Dios nunca me va a abandonar. Soy miembro del cuerpo de Cristo. Tengo ahora algo precioso. Búscale por ahí, Efesios 2:18. Y eso se nos va a ir disipando esos miedos y esos temores en el momento que más cedemos el gobierno de Dios a nuestra vida. ¿Cómo? A través de la oración. Ahora, hay miedos normales. ¿Cómo entró el miedo? Lo buscas en casa. ¿Cómo entró el miedo? En la caída humana. Génesis capítulo 3. Cae Adán y Eva. Dios estaba caminando y les pregunta, ¿qué tienes? Tuve miedo y me escondí. En la caída comenzó el miedo. Y aunque la psiquiatría moderna menciona que el miedo es un instinto de conservación, la Biblia nos dice que es algo producido por el pecado. Ahora, ¿es pecado tener miedo? No, no es pecado. Forma parte de tus emociones, forma parte de hoy tu naturaleza. Fíjate, eso tiene que ser precioso. No solamente soy en Cristo Jesús, tiene que ser precioso lo que te voy a leer, sino la identidad que tienes en Cristo Jesús. Ahora, no te debe de dar miedo, no te tienes que sentir inseguro, no tienes que tener pánico. Otra vez te repito, todo eso se disipa a través de la oración. Al leer Efesios 2:18 dice la Biblia, porque por medio de Él, hablando de Jesús, los unos y los otros tenemos, ¿qué dice? Entrada por un mismo espíritu al Padre. Es precioso que un cristiano a través de la oración, ahorita tuvimos un tiempo precioso, guiado por el Espíritu Santo, de alabanza y de oración. Ahí cuando tú estabas, Señor, te alabo, te bendigo, Santo Padre, tu Espíritu entró a la presencia del Padre Celestial. Eso te tiene que dar en la manera que tú vas día a día viviendo en oración, no solamente seguridad, estabilidad emocional, ya te ha dado identidad. ¿Quién soy en Cristo Jesús? Ahora, vete a Romanos capítulo 8, versículo 1 y 2. Las culpas. La culpa no es de Dios. Me equivoqué en la semana, es un ejemplo.
Dios mío, estoy completamente arrepentido. La Biblia me dice, ahora pues, ninguna condenación hay para ¿quién? Los que están en Cristo Jesús. Los que no andan, caminan, viven de manera permanente conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué dice? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Santos de Dios. Además, si te lees el versículo 35 de Romanos capítulo 8, te darás cuenta que nada te separará del amor de Dios. Eso te tiene que dar estabilidad emocional, seguridad. Ahora también soy templo de Dios. Y Jesús, cuando estuvo físicamente en este planeta, alimentó al hambriento, sanó al enfermo, comió con los pecadores. Y cuando le preguntaron por qué hacía eso, respondió con una instrucción. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí comienza también otra enseñanza preciosa. La paz es la antítesis de la ansiedad. Te repito, la paz es la antítesis de la ansiedad. Si usted desea paz, tiene que buscar al príncipe de paz. Esa es otra enseñanza también, en que antes de Cristo, Efesios capítulo 2, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Al llegar a Cristo, antes de Cristo éramos enemigos de Dios. Había una barrera. El Espíritu Santo nos convence de pecado y de juicio. Aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Romanos capítulo 9, Juan capítulo 1, versículo 12. En ese momento ya no somos enemigos de Dios. Tenemos la paz con Dios. ¿Me voy dando a entender? Ya no somos enemigos. Antes éramos enemigos de Dios, antes de que recibiéramos a Jesús. Al momento de recibir a Jesús, ya no somos enemigos. Tenemos la paz con Dios a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Pero para tener la paz de Dios es otra cosa diferente. No es lo mismo la paz con Dios que la paz de Dios. La paz de Dios se recibe a través de la oración, la comunión con el Señor Jesucristo. La ansiedad, la depresión no se pueden eliminar si nosotros no permanecemos en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Generalmente los cristianos están depresivos, con miedos, con temores, con ansias, desesperados, angustiados, porque sus tiempos de oración son anémicos. Anémicos. Es que si oro, ¿cuánto tiempo oras? O si lo haces de verdad en el Espíritu, ya se convirtió en una religión en la que Padre Santo, hoy nos vemos, adiós, hasta luego. Tiene que haber una disposición, tu espíritu conectado con el Espíritu Santo. Y lo que necesitamos es paz interior, y podemos tenerla. Fíjense, esto no es una opción, es un mandamiento. Por nada estéis afanoso. Esta palabra se traduce, póngale cuidado, como desesperado, angustiado, preocupado, ansioso, deprimido. Por nada estéis afanosos, angustiado, preocupado, deprimido. ¿Qué es preocuparse? ¿Se acuerdan? Ocuparse antes de tiempo, ocuparse antes de tiempo. Y las personas que son muy preocuponas, que tienen miedos, que ya las fobias los han agarrado, el 80% de sus preocupaciones y de sus pensamientos no se cumplen. Están desesperados, están angustiados. Dios mío, y voy a perder el trabajo. Ay, no me saludó, ya le caigo gordo. Y están únicamente preocupados, ocupados antes de tiempo. Y la Biblia dice, por nada estéis. No te está diciendo, si puedes, si es posible. No, es una instrucción.
por nada estéis afanosos, sino sean, ¿qué dice la palabra de Dios? Aquí comienza la medicina. Conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda ¿qué? Vemos entonces la importancia de la oración, amados hermanos en la fe. La oración no solamente nos hace tener comunión con nuestro Señor. En la oración el Espíritu Santo nos da paz. Y no solamente eso, se disipan los malos pensamientos o los pensamientos ansiosos, porque dice la Biblia, y ruego con acción de gracias, verso 7, y la paz de Dios, ¿ven que no dice la paz con Dios? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué dice la Biblia? Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios está presente, aunque no entendamos plenamente cómo saldrán las cosas. La conciencia, el conocimiento interior de un espíritu ansioso deberá impulsarnos a buscar esa paz a través de la oración. Y cuando nosotros queremos esa paz externamente, no siempre la vamos a tener. Veamos Romanos capítulo 12. Dos cosas diferentes. La paz interna es, gracias papito, gracias Señor, papito santo, te doy gracias porque esta tarde siento como tu Espíritu Santo me ha ministrado en este tiempo tan precioso de alabanza. Gracias que tu Espíritu Santo me ha dado esa paz hermosa. Pero esa es la paz interior. No siempre podemos tener la paz exterior. ¿A qué me refiero? Al ambiente de la calle. ¿Por qué? Vas en periférico, vas en las calles, y vas ahí manejando y de repente se atraviesan las personas y empiezas. Esa es la paz exterior. No siempre podemos tenerla, pero sí podemos aprender a manejarla. ¿Me voy dando a entender? ¿Por qué? Porque dice Romanos 12, versículo 18. Si es posible, aquí sí, es opcional. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, ¿qué dice? En el metro, oiga señora, va una señora o un hombre que ahí te va apretando y tú vas ahí agarradote o intentas agarrar y te empujan. Oye, ¿tú quieres estar en paz? Pero si es posible, esa es la paz exterior, ¿me voy dando a entender? Que no siempre vamos a poder tener. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. Y no siempre es posible, pero sí podemos manejar esa paz exterior. Algunas personas inseguras tratan de resolver sus ansiedades intentando ordenar el mundo externo. Creen equivocadamente que lo logran controlando a la gente y las circunstancias. ¿Cuál es la meta correcta? La meta correcta es llegar a ser la persona que Dios quiere que seamos. Cristo es el agente santificador que nos capacita para ser como nuestro Padre Celestial, y nada puede impedir que eso suceda. Nada salvo nosotros mismos. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21, donde Jesús enseña en el Sermón del Monte que la gente ansiosa, desesperada, tiene dos tesoros, dos visiones, porque están tratando de servir a dos amos. Y aunque muchas de las veces tomamos este ejemplo en las riquezas, se centra particularmente en lo que puede gobernar el corazón de una persona. Y la mayoría de nuestras ansiedades, si es que no todas, pueden atribuirse a lo que atesoramos en nuestros corazones y en nuestra falta de fe en la providencia de Dios para el día de mañana. Jesús dijo, verso 19, no os hagáis tesoros ¿en qué? Donde la polilla y el orín corrompen,
y donde ladrones minan y hurtan, aguántame. No solamente se refiere a las cuestiones financieras. Tu coche puede ser un tesoro. Y estás ahí, ¿y qué le va a pasar? ¿Y si pasa esto? Dios mío, ¿y si se lo roban? ¡Ay, no! ¿Y si pasa aquello? Tu casa puede ser un tesoro. Estás nada más, ¿y mi casa? ¿Dejaría la chapa bien cerrada? ¡Ay, Dios mío! Quiero que dejé los frijoles puestos en la lumbre. ¡Ay, no! ¡Ay, fíjate! A lo mejor esto también. Y la cafetera. Estás teniendo un tesoro. Tu novio puede ser un tesoro. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Verso 20. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, póngale cuidado. Donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No dice particularmente el dinero, pero tu tesoro, lo que hay en tu corazón, que se puede también llamar ídolo, puede ser desde un computador, una novia, el novio, el dinero, tu casa, tu trabajo. Tu trabajo es antes que Dios. Tu trabajo es antes que tu esposo. Tus hijos son antes que tu esposo. Tus hijos son antes que Dios. Ese es tu tesoro. Y debemos aprender, santos de Dios, no es que los hagamos a un lado, pero cada tiene un orden y tiene un lugar. Lo que te estoy diciendo es que este tiempo, este planeta, es transitorio. Todo lo que hagamos, Dios mío, no te estoy diciendo tampoco que no seas previsor. Todo lo que hagamos, sí, sea para el Señor, pero todo esto es un tiempo en el que estos tesoros de la tierra tienen dos características. Primero, existe el deterioro de todas las cosas físicas. Eso es la ley de la entropía. Todo lo que vemos, cosas que están, hay algo que se van a echar a perder. La segunda ley de la termodinámica, que dice que todos los sistemas se desordenan en forma creciente y llegará un momento en que se van a deteriorar del todo. La oxidación los destruye, entonces serán polillas y acabarán en nada. O sea, todo lo que hay, ¡qué bárbaro! Tu tesoro puede ser hasta un tacuche, un traje, ¿verdad? Y es, no, que nadie encoja mi traje, ahí me lo dejan, que nadie agarre mi computador, que nadie agarre es mío nada más, mío. Ese es tu tesoro. Y la seguridad personal viene de las relaciones, no de las pertenencias. La seguridad que Dios nos la da a través de la comunión con Él, no con lo que posees. Ahora voy a ser seguro si tengo $1,000,000 en el banco. Ahora tengo seguridad porque ya tengo 6 pensiones. Ahora soy seguro porque mi compadre llegó a la presidencia municipal. Vayamos a Lucas capítulo 10, verso 40 al 47 y vamos a darle velocidad. Mira. Marta estaba muy preocupada. ¿Por qué? No por complacer a su Señor, sino por las cosas externas, por los quehaceres. Dice el verso 40. Pero Marta se preocupaba, estaba angustiada. Dios mío, por favor, que el café en el servicio salga sabroso. Dios mío, que las conchas con nata que mandamos traer, que al Señor Jesús le gusten. Dios mío, que todos estén ordenaditos cuando llegue Jesús y estén como soldaditos. Pero Marta se preocupaba, ocuparse antes de tiempo, con muchos quehaceres. Con muchos quehaceres. Tienes un estudio en casa y estás más angustiada por las cuestiones exteriores o externas con tu comunión con el Señor. No oraste, no tuviste comunión con el Señor, ¿verdad?
Pero eso sí, la casa hasta a lo mejor está brillando, limpiecita y todo, reluce de limpia, pero tu comunión con el Señor. No te estoy diciendo que tengas ahí el alterón de trastos, ¿verdad? La ropa encimosa, que hasta los hermanos caminen encima de la ropa sucia. No, no te digo eso. Pero Marta se ocupaba antes de tiempo con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? ¡Qué bárbaro! ¡Qué abuso de confianza! Dile pues que me ayude, verso 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, angustiada, preocupada, dividida, es como se traduce la palabra afán, dividido, angustiado, preocupado, crónico, desesperado y turbada, fuera del control. Estás con muchas cosas, verso 42. Pero solo una cosa es necesaria. ¿Y su hermana? Dice, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Qué era? Estar en la palabra. Ahora, tiene que haber un equilibrio. No vas a estar los 365 días del año en la iglesia. Tienes familia, tienes un esposo, tienes que hacer las labores de casa, tienes que tener cuidado. ¿Dónde está dónde está tu mamá? No hizo la comida, no lavó, no planchó, no hizo. Está en el templo. Y la onda no es así, amados hermanos en la fe. No es así, tiene que haber un equilibrio. Estar en el templo no es buscar la presencia de Dios. Ese es un ministerio. Buscar la presencia de Dios, Mateo 6:33, ese es el regalo más maravilloso que puede tener un cristiano. Fíjense ustedes, vamos a preguntarnos, ¿qué atesoramos en nuestro corazón? Contéstate en tu interior. ¿Qué tienes en tu corazón atesorado? ¿Tu computador? ¿Tu televisor? ¿Tienes hasta el control debajo de del refrigerador para que nadie lo agarre? ¿Verdad? ¿Te afanas por tus pertenencias? ¿Te afanas por tus pertenencias y las comparas con otros? No. Yo tengo mejores tacuches. No. Yo tengo el mejor computador. No. Yo tengo el iPhone 65. No ha salido, pero yo lo tengo. Yo soy mejor. ¿Y crees que eso te dará un mejor lugar? No es así, amado hermano en la fe. Otra pregunta. ¿Te sientes orgulloso cuando tienes más que tu prójimo? ¿Te sientes orgulloso de tanta bonanza? Eso no es seguridad. ¿Te sientes o sientes celos cuando alguien empieza a prosperar? ¿Cuáles son las pertenencias materiales presentes que tienes o que anhelas cambiar por el amor, por el gozo? Te estoy diciendo, ¿qué cambiarías de esas pertenencias materiales por tener amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio? Todo el mundo dice, ¿sabes qué? No quiero oro ni quiero plata. Yo lo que quiero es romper la piñata. No, no quiero oro, no quiero plata, quiero tener paz. Dios mío, ¿sabes que quiero tener esa tranquilidad? Y amigo, hermano, solo el Espíritu Santo la da. No son los bienes materiales. Por nada estéis afanoso. Dios mío, es que ¿por qué si ellos son pecadores? ¿Por qué si ellos son como son? Todos los domingos compran caguamotas, hacen fiestosotas y les va bien. Pero ¿sabes? No tienen paz. Y el Espíritu Santo nos da paz a través de la comunión con el Señor Jesucristo. Lucas capítulo 12, verso 15. Y les dijo, mirad y guardaos, ¿qué dice? Avaricia. Porque la vida del hombre no consiste ¿en qué? En la abundancia de los bienes que posee. ¿Qué quiere decir esto? La raíz de toda clase de mal es el amor al dinero
y no el dinero en sí mismo. Una persona puede tener 100 millones de dólares en el banco y puede ser el más humilde de todo el planeta. Es un ejemplo. Y una persona no puede tener más que 10 pesos en su bolso, en su cartera, y puede ser el hombre más orgulloso, amargado y resentido. ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? Que tenemos que empezar a negarnos a nosotros mismos. Lucas capítulo 9, verso 23. No te estoy diciendo que no seas previsor. Ay, como el Señor quiere que seamos pobres para ser buenos. Eso no es cierto. ¿Quién te dijo? Ese es un aspecto religioso que la religión enseñó. Ay, anda con sus guaraches, y anda con las ropas todas sucias y todas las ropas rotas. Ay, qué humilde es ese Señor. No es cierto, a lo mejor puede ser el más orgulloso, ¿verdad? Y puede haber una persona con tacuchi, puede ser honesto, ¿verdad? Humilde, sincero, y delante de Dios puede llevar una vida recta. Pero la religión nos ha enseñado que esa es la apariencia de la humildad, y no es cierto. Comienza en Lucas 9:23. Jesús decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Esto qué significa? Que tenemos que morir a nosotros mismos para vivir en Cristo Jesús. Y cuando diariamente tomamos nuestra cruz, estamos tomando la cruz de Cristo en realidad. Hay una sola cruz que brinda el perdón de lo que hicimos y nos libera de lo que fuimos antes. Santos hermanos en la fe. Primer carta a Timoteo capítulo 6, desde el verso 6 al 8. Cuando aprendemos no a ser conformistas, sino a estar conformes. Gracias, papito, por lo que tengo. Quizá no soy o no tengo la madurez, alguno dirá, para ser un administrador, ¿verdad? Hay personas, ¿cómo quisiera tener dinero para repartir a los pobres? Quizá no sea cierto, ¿verdad? Porque muchas de las veces una persona sin sabiduría, ve lo que dice Salomón. Salomón a Dios no le pidió ni lujos, ni comodidades, ni dinero, le pidió sabiduría. Y para tener dinero, para tener los bienes que Dios te puede dar, se necesita sabiduría para ser un buen administrador. Muchas de las veces no tienes porque quizá eres un mal administrador. Llega la cuenta, llega tu cheque en tu tarjeta, o en tu quincena, o en tu semana, o en tu pago, y ya debes más de lo que ganas. ¿No has sabido ser un buen administrador? ¿Verdad? Ay, es que ahora está en oferta a 60 meses sin intereses el televisor, 80 pulgadas. Gloria a Dios, Dios bendice. Amén, amén, amén. Y no hiciste un balance, no te sentaste, y Dios mío, al momento de las cuentas, no te alcanza. Dios mío, ayúdame con esta prueba. ¿Cuál prueba? Es un desorden financiero. Primera carta a Timoteo capítulo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada ¿de qué? Contentamiento, con lo que tienes siempre. Gracias, Señor, tenemos casa, tenemos agua, jabón, no te estoy diciendo, es que la religión nos quiere enseñar que estemos sumisos, porque es lo que andan diciendo por ahí, quizá la religión, pero Cristo quiere bendecirte. Pero si no has sanado desde adentro, si no has sido restaurado, si no tienes contentamiento con lo que tienes, en lo poco has sido infiel, vas a ser siendo infiel en lo mucho. Verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Verso 8. Así que teniendo, ¿qué dice la Biblia? Sustento y abrigo, ¿qué dice? Contentos con todo. Dios mío, hoy en la tarde es un ejemplo, comimos, ahí estuvimos en familia. ¡Qué bendición! Los domingos, no todos los domingos son de barbacoa, ¿verdad? ¿Me explico?
No todos los domingos, hay veces que nada más chilaquilitos, hay veces que nada más lo que Dios te da, pero contento. Están juntos. Mateo capítulo 6, verso 25. No te preocupes por el día de mañana. Dios mío, ¿qué comeré? ¿Qué vestiré? ¿Habrá pecero o no habrá pecero? ¿Circularé mañana? Padre Santo, ¿qué pasará mañana? ¿Qué pasará hoy en la noche? Puede ser mi gran noche, decía Rafael. Verso 25. Verso 25. Por tanto os digo, no te preocupes, no te dividas, no te angusties crónicamente. Dice Jesús, dice el apóstol, aquí Mateo escribe, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de qué? De comer. ¿Qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Verso 26. Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial, ¿qué dice la Biblia? Las alimenta. Aquí más de uno nos vemos bien llenitos. O sea, nunca nos ha faltado nada. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas, santos hermanos en la fe? Confiar en Dios para el día de mañana es cuestión de nuestro propio valor. Dios mío, si valgo más que las aves, si valgo más que todas las plantas, tú tienes cuidado de mí. Verso 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros? ¿Qué dice? Fíjate el pueblo de Dios en el desierto. Dice la Biblia, sus vestidos nunca se envejecieron, su calzado nunca se desgastó. Se acabó el ganado y Dios les mandó ¿qué? El maná. Y estaban, ay Dios, mira nada más, queremos tacos al pastor, queremos carne, con salsa, carne. Y Dios les mandó aves. Hasta por los ojos y los oídos, dice la Biblia, le salían. Verso 32 al 34 de este mismo capítulo. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que ¿qué? Que tenéis necesidad de todas estas cosas. Santos hermanos en la fe, vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6 en adelante. Dios mío, tenemos que aprender a depender de Dios siempre, siempre, siempre. Y eso se aprende, se convence a través de la oración. Hay veces que Dios permite las pruebas para filtrar nuestra fe, para purificar nuestra fe, aprender a caminar en Dios, y dentro de eso, Dios mío, gracias porque te mostraste en mi vida. Verso 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que los exalte cuando fuere tiempo. Aguántame. ¿Qué significa? Papito, reconozco que de ti dependo. Dios mío, tú me has puesto en este trabajo, tú me pusiste en esta oficina, tú me pusiste en este lugar, eres tú quien me ha dado este trabajo, eres tú quien me ha dado esta bendición. Verso 7. Ahora, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque ¿qué dice la Biblia? ¿Qué hubo? Dios tiene cuidado de nosotros. Dios mío, yo les voy a contar un día algo que pasó. A lo mejor ya se los platiqué. Yo tengo 2 niñas, Nicole y Camila. Camila y Nicole. Ellas 2 vivíamos en un departamento, pero el departamento estaba muy chiquito. Entonces no podíamos armar una cama. Entonces estaba la Camilita, la más chica, en un, ¿cómo se llama? En un corral. Entonces no tenía aparentemente cuna. Y la más grande sí tenía su camota, ¿verdad? Ahí estaba pavoneada, ¿no? Entonces un día yo le estaba enseñando el Salmo 23. A ver, hijas, Jehová
es mi pastor, nada me faltará. Y la más grande dice, y si nada nos faltará, ¿por qué Camila no tiene cama? ¿No? Dije, a ver, hijita, es una pregunta que sí, ¿verdad? Es válida. ¿Por qué, si nada nos faltará, no tenemos esto? Le digo, mijita, ahí está la cama, no la podemos acomodar. Pregunta, hay veces que nosotros nos podemos decir, Dios mío, yo anhelo esto, pero pregunta, ¿será o formará parte de la voluntad de Dios? Dios mío, yo quisiera tener un Ferrari, un 300, ¿verdad? Ahora pregunta, ¿tengo la capacidad? No digas que no, brother, ¿qué pasó? Verso 8. Sed sobrios, significa una mente despierta, y velad porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando ¿a quién qué? Devorar. Verso 9. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que ¿qué? Que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, ¿en dónde? En todo el mundo. Santos hermanos en la fe. ¿Qué nos está diciendo la Biblia? Con lo que tenemos, Pablo dice, sé vivir en abundancia, sé vivir en la pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No hay nada más hermoso que tener un contentamiento con lo que Dios nos da. Frijolitos, o pollo rostizado, o fabada, pero Dios que te dé esa paz hermosa. Dios mío, nada más tengo para el micro, para el camión, o tengo automóvil. Gracias a Dios, tienes lo principal, a Cristo Jesús en tu corazón. Y a través de la oración, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Vamos a orar. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Asimismo, también, en el nombre del Señor Jesucristo, regocíjense siempre, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanado, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hoy, Dios, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque sigues hablando a nuestro espíritu, que tú tienes cuidado de nosotros. Papito Santo, gracias porque nos sigues mostrando que aún hay áreas en nuestra vida, en nuestra carne, que quieren ganarnos, como pensamientos de inseguridad, pensamientos de miedo, ansiedad, miedo al futuro. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, nos sigues enseñando y mostrando que todo eso se disipa a través de la oración y la comunión con el Señor Jesucristo. Papito Santo, en el nombre de Jesús, hoy tu palabra nos recuerda a nuestro espíritu que el verdadero amor echa fuera el temor. Hoy, Señor, estamos confiados porque tú nos has aceptado en Cristo Jesús. Tenemos una identidad. Nos has colocado en el templo, en el cuerpo que es Cristo Jesús. Hoy podemos llamarte amigos. Hoy podemos entrar amplia y confiadamente al trono de gracia. Hoy, Señor, te damos gracias porque a través de la oración se disipa el miedo, el temor, la inseguridad, toda aquella fobia producida por el mundo o por el pecado. Papito, hoy te damos gracias porque estamos convencidos quiénes somos en Cristo Jesús. Por lo cual, Papito Santo, recordamos lo que tú inspiraste, Espíritu Santo, al apóstol Pablo, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir nos separarán del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Te damos gracias, Papito, por quien vive y reina en nuestro corazón, Cristo Jesús. Amén.